Lectura diaria. La Santa Cena. Recordaré la cruz de Jesús por medio de la Santa Cena. Fue su muerte lo que Jesús nos pidió recordar, no su nacimiento o su vida, sus palabras o sus obras, únicamente su muerte. Lo haré a través del acto conmemorativo que Jesús instituyó la noche antes de que Él fuera crucificado, lo que se conoce comúnmente como la Cena del Señor o la Santa Cena. Recordaré lo que Jesús hizo por mí. Con un corazón agradecido, recordaré que por medio de su gracia me escogió. Este era su plan y su voluntad para mí desde antes del principio de los tiempos. Con un corazón agradecido, recordaré que Él dio su vida por la mía. Jesús se ofreció y tomó mi lugar. Como resultado, ya no soy culpable de pecado y Dios el Padre me acepta. Con un corazón agradecido, recordaré que por medio de la cruz, Él aseguró mi posición como un hijo de Dios. Con un corazón agradecido, recordaré que a través de todo su amor me sostiene. Recordaré la cruz de Jesús por medio de la Santa Cena. En esta cena, las pequeñas porciones de pan y de vino representan la obra de Jesús en la cruz. Este acto sencillo de adoración es central para recordar el sacrificio de Jesús por mí. Mediante la oración, prepararé mi corazón para la Santa Cena al hacer lo siguiente: confesar mi pecado, pedirle a Dios que vea de qué manera me he alejado y cómo puedo acercarme más a Él y enfocarme en Jesús. Al servirme el trocito de pan, recordaré su cuerpo que fue herido por mí. Al tomar el vino, recordaré la sangre que fue derramada por el perdón de mis pecados y daré gracias. El deseo de Jesús para mí, como su seguidor, es que recuerde que su sacrificio en la cruz abrió el camino para el perdón de mis pecados e hizo posible que yo tuviera una relación correcta con Dios el Padre. Al hacerlo, seré nutrido y fortalecido por su Espíritu. También proclamo mi fe como seguidor de Jesús. Además, experimento todos los beneficios de su resurrección de entre los muertos y mi anticipación y esperanza de su venida. Recordaré la cruz de Jesús por medio de la Santa Cena. Día 4. El cumplimiento de la Pascua. Lectura bíblica, Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20. Primera de Corintios capítulo 10, versículo 16. Salmo capítulo 116, versículo 13. Esdras capítulo 6, versículo 21. Mateo 28, 19 y 20. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Primera de Corintios 10:16. La copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre de Cristo? ¿El pan que partimos, no es la comunión del cuerpo de Cristo? Salmo 116:13. Tomaré la copa de la salvación e invocaré el nombre de Jehová. Esdras 6:21. Comieron los hijos de Israel que habían vuelto del cautiverio, con todos aquellos que se habían apartado de las inmundicias de las gentes de la tierra, para buscar a Jehová, Dios de Israel. Recomendamos que lea su Biblia en Éxodo capítulo 12, versículo 1 al 28. La celebración de la Pascua es uno de los eventos más significativos en la historia bíblica. La Pascua era una celebración que se realizaba de generación a generación por el pueblo de Israel desde el día en que salieron de la tierra de Egipto. La institución de la Santa Cena fue más que la última cena de Jesús. También fue una comida de Pascua. Al recordarlo, los creyentes celebramos visible y activamente la obra redentora de Dios por su pueblo a lo largo de las Escrituras.
Uno de los momentos más importantes de la última cena es el mandamiento de Jesús para recordar lo que Él iba a hacer a favor de toda la humanidad, derramar su sangre sobre la cruz, pagando así la deuda por nuestros pecados. Además de predecir su sufrimiento y muerte para nuestra salvación, Jesús usó la última cena para conferirle a la Pascua un nuevo significado, instituir el nuevo pacto, establecer una ordenanza para la Iglesia. La última cena llevó la celebración de la fiesta de la Pascua del Antiguo Testamento a su cumplimiento. La Pascua fue un acontecimiento particularmente santo para el pueblo judío, en el que se conmemoró el momento en el que Dios los guardó de la plaga de la muerte física y los sacó de la esclavitud de Egipto. Esto podemos encontrarlo en Éxodo capítulo 11 al capítulo 13. Durante la última cena con sus apóstoles, Jesús tomó dos símbolos asociados con la Pascua y los impregnó con un nuevo sentido, como una forma de recordar su sacrificio que nos salva de la muerte espiritual y nos libera de la esclavitud espiritual. En Lucas capítulo 22, versículo 17 al 20 leemos: Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. En el caso de la Pascua, es evidente que se trata de una institución divina. Fue idea de Dios. No pasemos por alto ni olvidemos que la Pascua es la Pascua del Señor. Su propósito y valor están eternamente ligados a la obra de Dios por medio de ella. Debemos asegurarnos que nada llegue a ser más visible o admirable que Dios mismo y su obra gloriosa de redención. La Pascua es una expresión del amor de Dios manifestado en la redención de su pueblo y el juicio de sus enemigos en fidelidad a su pacto. En la Pascua, Dios recuerda su pacto y actúa con amor fiel hacia su pueblo. El amor y la misericordia del Señor se ofrecen a su pueblo mediante el sacrificio y la sangre de un cordero inocente. En el Antiguo Testamento, la Pascua es en esencia una celebración que mira hacia el pasado. Ella marca el día de independencia de Israel y el nacimiento de la nación. Posterior al evento histórico de la primera Pascua, el propósito de la celebración era que el pueblo recordara una vez al año, con sus 5 sentidos, los detalles específicos de la obra maravillosa de redención que Dios había realizado a su favor allá en Egipto. En la Pascua, Dios derramó sangre, la sangre de los primogénitos de Egipto, pero al mismo tiempo pasó por alto los hogares de aquellos israelitas, quienes con fe obediente cubrieron los dinteles de sus casas con la sangre del cordero sin defecto que habían inmolado con sus propias manos. Celebrar la Pascua motivaba al pueblo a recordar constantemente para vivir fielmente. Para Israel, recordar los detalles específicos de la obra redentora de Dios en Egipto era importantísimo por una razón sencilla. En la Biblia, el olvido del pueblo de Dios está intrínsecamente ligado a la apostasía. Al mismo tiempo, la Biblia testifica repetidamente la fidelidad de Dios para recordar sus promesas. Dios no se olvida de su pacto y sus promesas. Dios es fiel, pero en relación al pueblo de Dios constante vemos que cuando el pueblo olvida las obras de Dios, inevitablemente se vuelve a la idolatría. En otras palabras, al instituir la celebración memorial de la Pascua, Dios proveía a su pueblo un medio de gracia que les permitiría perseverar en la fe y la obediencia al pacto, al recordar todos los días de su vida la maravillosa obra de redención de Dios. Deuteronomio capítulo 16, versículo 1
al 3. De la misma manera que olvidar nos conduce a la apostasía, recordar bíblicamente nos mueve a adorar. La Pascua es una celebración de la obra amorosa de Dios por su pueblo. En ella, Dios pasó por alto las casas de israelitas imperfectos y pecadores el día que juzgó a Egipto y los pasó por alto por el sacrificio de un cordero inocente. El propósito de la celebración perpetua es dar al pueblo de Israel una motivación constante, además de una memoria visible y activa que les fortalezca espiritualmente para permanecer fieles en su adoración y servicio al Dios que les redimió. De la misma manera que olvidar nos conduce a la apostasía, recordar bíblicamente nos mueve a adorar. En el Nuevo Testamento, los pasajes asociados a la celebración de la Pascua se encuentran en los Evangelios. La Pascua judía fue celebrada, consumada y redefinida por nuestro precioso Salvador. Él utilizó esta, la más importante de las fiestas judías, como el punto de partida para la institución de la Cena del Señor y la inauguración del nuevo pacto. Cuando llegó la hora, Jesús se sentó a la mesa y con él los apóstoles y les dijo: intensamente he deseado comer esta Pascua con ustedes antes de padecer. Y tomando el pan, después de haber dado gracias, lo partió y les dio diciendo: esto es mi cuerpo que por ustedes es dado. Hagan esto en memoria de mí. De la misma manera, tomó la copa después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada por ustedes. Esto es vital para comprender la cena. Para Dios, es un momento anhelado de comunión con su pueblo elegido, un momento de gozo expectante, sostenido en la certeza de la redención que se aproximaba. El anhelo del Salvador no ignora el padecimiento de la cruz, sino que más bien lo reconoce como el perfecto cumplimiento de la promesa que Dios hizo de otorgar a su pueblo su presencia para siempre. Cuando nuestra redención sea consumada, el reino de Dios será final y completamente establecido. Y en ese gran momento celebraremos la cena en la presencia inmediata de nuestro Salvador. Dios anhela darnos la gloriosa comunión de su presencia. Ahora, damos gracias no por el Cordero que libró a Israel en Egipto, sino por el Salvador, el Cordero de Dios, que con su cuerpo y su sangre otorga eterna redención a todo aquel que cree. De esta manera, la última Pascua se convirtió en la primera Santa Cena, el símbolo visible de la inauguración del nuevo pacto. Esta cena ya no apuntaría más al pasado, a la liberación de la esclavitud temporal en Egipto, sino al sacrificio de Cristo, el Cordero de Dios, quien entregó su vida y derramó su sangre en la cruz para darnos eterna libertad y redimirnos de la esclavitud del pecado para siempre. Por esta razón, en la Santa Cena no sacrificamos un cordero ni derramamos sangre. Nuestro cordero fue sacrificado por nosotros en aquella Pascua, una vez para siempre, y con ella obtuvo eterna salvación para su pueblo escogido. Versículo para memorizar. Primera de Corintios, capítulo 11, versículo 26. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga.